Nuestro estudio de este domingo se titula El propósito de los milagros. Y vamos a estar leyendo en el Evangelio según San Juan. Vamos a leer desde el verso 43 hasta el verso 54. Es una lectura un poquito larga, pero muy importante. San Juan capítulo 4, desde el verso 43 hasta el 53. Dice, hermanos, así en esa escritura: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino, pues, Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Vamos a leer hasta ahí. Los milagros fueron parte importante en el ministerio de Jesús, pero no fueron lo más importante. De cualquier manera, cada vez que los hacía, conmovía al mundo con su poder. No siempre los milagros de Jesús fueron bien comprendidos. Todos nosotros conocemos que en los evangelios se describe una ocasión en la cual el Señor manifestó su poder para echar fuera a los demonios que atormentaban a una persona. Y los fariseos que estaban en ese lugar dijeron que lo había hecho en alianza con Belcebú, el príncipe de los demonios. Esto demuestra que no siempre se entendió realmente cuál era la naturaleza y el propósito de Jesús al hacer milagros. Otros hicieron de los milagros el gran atractivo de Jesús, confundiendo el gran objetivo que el Maestro tuvo al venir a esta tierra. Cuando Jesús hizo milagros y cuando los hace hoy, tuvo y tiene un propósito muy claro que muchas veces no entendemos bien. ¿Cuáles son los propósitos de Jesús cuando hace un milagro? ¿Qué propósitos tenía cuando los hizo en el pasado? ¿Y qué propósitos tiene hoy cuando los realiza en el día presente? En primer lugar, glorificar su nombre. El pasaje que hemos leído dice que salió y fue a Galilea, el mismo lugar, el evangelista lo expresa con claridad, donde había convertido el agua en vino. Y llegando a Galilea, él afirmó esas palabras tan conocidas, incluso es un dicho popular entre nosotros: el profeta que no tiene honra en su propia tierra. Eso lo dijo él: el profeta no tiene honra en su propia tierra. Ciertamente Jesús había nacido en Belén, pero vivió en Nazaret, que era parte de Galilea. Por lo tanto, este pasaje dice que él volvió a su tierra, a Galilea, donde había vivido, y ahí hizo esta manifestación. Y ahí expresó estas palabras de que ningún profeta encuentra fe. El profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Por qué dijo estas palabras? Si ustedes leyeron con cuidado, dice que en Galilea lo recibieron. Nadie lo rechazó.
nadie dijo, nadie expresó algún rechazo de alguna forma o de alguna manera hacia la persona de Jesús. Dice más bien que lo recibieron. ¿Por qué entonces dijo estas palabras? Ningún profeta tiene creencia en su propia tierra. ¿Por qué afirmó estas palabras? ¿Por qué dijo el profeta no tiene honra en su propia tierra? El Señor dijo estas palabras lamentando que la gente lo mirara solamente como el hacedor de milagros y no como el Mesías. ¿Y cuál es la diferencia? El Mesías también hacía milagros. La diferencia es que el Mesías no había venido para entretener a la gente haciendo milagros. El Mesías había venido para cambiar el corazón de las personas. Y la gente lo había visto nada más como una persona que hacía maravillas y lo seguían y lo buscaban para ver cuántos milagros iba a hacer en aquella ocasión. Dice aquí claramente que ellos habían llegado para ver si hacía otro milagro de los que había hecho en la fiesta, que está en el capítulo 2. En esa fiesta en la que ellos también habían asistido, había sanado, por ejemplo, al paralítico de Betesda. Esta gente llegó con esas expectativas, a ver qué milagro va a hacer en esta ocasión, a ver qué cosas grandes y extraordinarias va a hacer en esta ocasión. El Señor entonces estaba reprendiendo a aquella multitud porque no le recibían creyendo en Él como el Mesías, sino que le recibían como el hacedor de milagros nada más. Los milagros les impresionaban nada más sus sentidos. Los milagros conmovían sus emociones. Yo creo que todo mundo se emocionaba intensamente cuando miraba a Jesús sanar a un enfermo, cuando miraba a Jesús restaurar la vista de un ciego. Por supuesto que se emocionaban intensamente. Pero las emociones probablemente no causan ningún cambio en nuestro ser interior. Muchas personas se han emocionado intensamente con el mundial. Pero ya pasó, se terminó, se acabó y nada nos dejó. Porque las emociones no transforman al ser humano, son solamente una expresión de nuestra naturaleza humana. Jesús no había venido simplemente a impresionar los sentidos del ser humano. Jesús había venido a transformar el corazón del hombre. Ese era su verdadero propósito. Y si hizo milagros, los hizo precisamente para atraer al hombre hacia su persona, porque Él es la fuente, porque Él es el único que puede transformar el corazón del hombre. Porque no hay nada más que lo pueda impactar tan profundamente que le puede transformar totalmente su vida. Esto es lo que él lamentaba y por eso, aunque lo recibieron probablemente con agrado, con atenciones y con buen ánimo, lamentó que ninguno de ellos estuviera preparado para que su corazón fuera transformado. Únicamente prepararon sus sentidos para ver cuántas maravillas iba a hacer en aquella ocasión. A Jesús le dolía en el alma llegar a su propia tierra como el profeta de la vida, como el profeta de la vida abundante, como el profeta que anunciaba la salvación y no tener honra en su propia tierra. A él le dolía en el alma que la gente lo mirara casi como una persona que iba a entretenerlos y no como la persona que les iba a transformar su vida. Con razón expresó esas palabras. El profeta no tiene honra en su propia tierra. Este pasaje nos recuerda que aún congregados, puede ser que el Señor venga a nuestra congregación y no tenga honra en su propia tierra. ¿Por qué puede suceder eso? Porque cuando nos congregamos, a veces nos congregamos solamente para buscar un milagro. Hay personas que nunca se acuerdan de Dios hasta que tienen una necesidad y dicen, Dios mío. Hasta que viene un problema y dicen, ayúdame. Hasta que viene una circunstancia de la vida y entonces dicen, Señor, solo tú puedes.
Entonces estamos reconociendo lo que Él puede hacer. Él puede hacer milagros, pero no ha venido a eso. Cuando hacemos de la provisión de Dios el todo de nuestra vida, olvidándonos que más que recibir de Él, deberíamos venir a ofrecerle nuestro corazón, porque nuestro corazón necesita ser transformado. No deberíamos venir a reclamarle tanto: quiero que me hagas esto, que me des esto, que me resuelvas lo otro, en el plano puramente terrenal. Deberíamos venir a decirle: Señor, mi corazón te necesita, mi vida necesita de tu ayuda, mi vida, mi ser, mi persona necesita de tu intervención. ¿Cuántos cristianos pretenden adorar al Señor pidiéndole que mueva su mano todopoderosa y que haga uno o más milagros para que les resuelva ciertos problemas en sus vidas? Y no estoy diciendo que eso sea malo, si al fin y al cabo, cuando tenemos grandes problemas y nuestras fuerzas ya no alcanzan, el único que nos queda es Cristo Jesús. No estoy diciendo que eso sea malo, pero estoy diciendo que es un error pensar que Jesús va a venir a nuestra vida solamente para eso y nada más. Entonces será un profeta que no tiene honra en su propia tierra. Muchos otros que dicen ser cristianos ofrecen sacrificios, ceremonias, hacen votos y cumplen promesas a cambio de milagros. Muchos creemos que bendecimos el nombre del Señor con lo que hacemos, con nuestro servicio en la iglesia, con el canto, con la alabanza. Pero lo cierto es que nada hay que glorifique más al Señor que el canto sea producto de que Él nos ha cambiado el corazón, de que nuestro servicio sea el resultado de que Él nos ha cambiado por dentro, de que nuestro amor a Él sea la expresión de que Él ha transformado nuestra vida. No hay honra más grande para el Señor que ver nuestra vida cambiada, que ver nuestra vida transformada, que ver que nos superamos como personas, que crecemos como cristianos, que vamos avanzando en nuestra vida cristiana hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Nada puede honrar más al Señor que eso. Es probable entonces que Cristo venga a su iglesia y sea un profeta sin honra en su propia tierra. Que no tenga honra en el mundo no le ofenderá tanto. Al fin y al cabo, en el mundo no lo conocen y no saben quién es. Incluso cuando Él moría en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no lo saben, pero sí le dolerá en su corazón que entre su pueblo, que en su iglesia y que en su congregación no tenga honra, que todavía no hayamos comprendido que Él es el Mesías. Mucha gente, hermanos, le dice al Señor: sálvame, sálvame para que me resuelvas esto, sálvame para que me resuelvas lo otro, sálvame para terminar con este problema, pero no te metas con mi vida. Y el Señor no vino para resolvernos nuestros problemas en primer lugar. El Señor vino para meterse con nuestra vida. El Señor vino para ser parte de nuestra realidad. El Señor vino para sacarnos de la oscuridad y traernos a la luz. Él vino precisamente para transformarnos. Si el Evangelio de Cristo no transforma a las personas, ya no es el Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio de Cristo cambia, pero el Evangelio de Cristo cambia por dentro. El Evangelio de Cristo cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer, nuestra manera de actuar. Cambia hasta nuestra manera de hablar, porque el cambio que Cristo produce en la vida de una persona es incomparable. Porque el cambio que produce Cristo en la vida de una persona no lo puede producir ningún otro sistema de creencia que pueda haber en la tierra. Por lo tanto, asegurémonos de que cuando Cristo viene a su iglesia sea un profeta con honra, que comprendamos que Él es el Mesías, el Señor y el Salvador de nuestras almas, y entonces recibirá toda la honra que Él merece. En segundo lugar,
Este pasaje nos dice que el propósito del Señor al hacer milagros era conducir a la salvación. En la segunda parte de este pasaje que hemos leído, vemos la historia de un oficial del rey que se acerca para pedirle ayuda porque su hijo está agonizando. ¿Se fijaron en esa parte de la lectura? Qué interesante. Llega un hombre desesperado, angustiado, afligido. Su hijo agoniza, está en un momento verdaderamente angustioso de su vida. Por lo que dice el pasaje, este hombre llega atribulado, con una gran desesperación, y se acerca al maestro con mucho respeto y con mucha consideración, y le ruega que sane a su hijo. Pero la respuesta de Jesús nos hace pensar. ¿Se fijaron en la respuesta de Jesús? Jesús, cuando este hombre llega y le suplica, le dice: ustedes no creen si no ven señales. ¿Creen ustedes que armoniza esta respuesta con el ruego de este hombre? El hombre le está diciendo: Señor, ayúdame. Y Jesús le dice: ustedes no creen si no ven señales. Parece que hay un problema ahí. ¿Qué problema hay ahí? Precisamente, hermanos, lo que ya hemos establecido. ¿Por qué Jesús respondió de esta manera tan fuerte? Porque aunque aquel hombre creía en él como el que hace milagros, no como el que salva. Por supuesto que creía en él, pero él le dice en qué sentido cree. Sana a mi hijo porque está agonizando. Cree en él como el que hace milagros. Pero Jesús no solamente quería hacer un milagro, quería profundizar en su corazón. Yo creo que Jesús se da cuenta de que aquel hombre era un hombre noble y bueno, y que en su desesperación había llegado a buscarlo a él. Pero le faltaba profundizar en la verdad. Le faltaba dar un paso más, le faltaba ir más allá y comprender que Jesús estaba y había venido a esta tierra para hacer una transformación de su vida y no tan solo para hacer un milagro. Y eso efectivamente sucede. Aquel padre afligido pensó que Jesús solo podía sanar a su hijo si lo tenía enfrente. Fíjense bien en las palabras de este hombre: desciende para que sanes a mi hijo. Desciende quiere decir: ven a mi casa para que sanes a mi hijo. Parece que él no creía que lo podía hacer a la distancia, porque no creía en Jesús como el Mesías, creía como el que hace milagros. Nada más como el que hace milagros. Y quizás había visto o escuchado de milagros que había hecho Jesús tocando a las personas, teniéndolas frente a él. Por lo tanto le dice: ven a mi casa y sana a mi hijo, porque solo teniéndolo frente a ti lo vas a poder sanar. Este hombre pensaba que el médico debía tener al paciente en sus manos y entonces se iba a producir el milagro. Nunca se le ocurrió que siendo el Mesías podía hacerlo con una sola palabra. Podía hacerlo simplemente pensándolo y podía sanar a su hijo. Hasta ese punto no había llegado este hombre. Seguramente que este hombre esperaba que Jesús viniera a su casa y entonces se produjera el milagro. Él le dice: Señor, ven pronto antes de que mi hijo muera. Esto demuestra, hermanos, la creencia de este hombre. Al llegar a casa le dicen que su hijo está sano. Y él pregunta: ¿a qué hora mejoró? ¿A qué hora le dijeron? A las 7. Y él dice: esa es la hora en que aquel hombre me dijo: ve porque tu hijo está sano. Y como resultado, él creyó en el Mesías. Él creyó. Por primera vez este hombre dice: él es el Mesías. Porque a esa hora me lo dijo y a esa hora mi hijo sanó. Y creyó él y toda su casa. Ahora sí creyó. Fíjense en la diferencia. Antes creyó en Jesús como el hacedor de milagros. Ahora creyó como su Salvador. Ahora creyó como el Mesías. Ahora creyó como el que había venido a salvar su alma. Entendió verdaderamente el plan de Cristo para su vida finalmente.
Toda manifestación sobrenatural de Dios tiene un propósito que va más allá del milagro mismo. Sanidades, liberaciones, provisión de cualquier tipo, todo debe apuntar a una profundización en la fe, a una profundización en la comprensión de quién es Jesucristo, un propósito que va más allá del milagro mismo. No podemos quedarnos en lo elemental de la fe. Tenemos que profundizar, que ir más allá, hasta el punto de comprender que todo acto sobrenatural de Dios busca transformar nuestra vida. ¿A cuántas personas en la iglesia de Cristo el Señor les ha hecho milagros y no han llegado a la salvación? Lo conocieron como el hacedor de milagros, pero no lo conocieron como su Salvador. Todos nosotros conocemos personas que están en esa categoría. Vinieron enfermos, vinieron con necesidades graves, vinieron en circunstancias aflictivas, le rogaron al Señor y el Señor les dio respuesta. Le conocieron como el que hace milagros, pero no lo conocieron como el Mesías. Y el propósito del milagro es que lo conozcan como el Mesías, porque como ya dijimos antes, los milagros no salvan a nadie. Los milagros les resuelven una circunstancia temporal. ¿O han visto ustedes a alguien que se salve por un milagro? Mucha gente ha visto milagros y sin embargo, después de verlos, de recibirlos y de gozarlos, se vuelven a su vida anterior. Se vuelven a la misma vida que llevaban antes, porque conocieron al Señor como el que hace milagros, pero no lo llegaron a conocer como el Mesías. No se trata entonces solamente de proveer una necesidad material. No se trata solamente de devolvernos la salud. No se trata solamente de conseguirnos un trabajo cuando no lo tenemos. El Señor vino para transformar nuestras vidas. Se trata de avanzar, se trata de ser fortalecidos en nuestra comprensión de quién es Jesucristo, de tal manera que de ese momento en adelante seamos capaces de luchar con confianza, porque Cristo está con nosotros. Cuando llegamos a conocerlo como el Mesías, podemos decir como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Porque lo hemos llegado a conocer más allá. Más adelante, más plenamente, hemos comprendido que a Él no lo limita ni la distancia. Nuestros problemas, nuestras dificultades no son nada para Él, porque ya no lo conocemos solo como el que hace milagros, lo conocemos como el unigénito de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor y Salvador del universo, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Salvador y Señor de nuestras vidas. Cuando lo conocemos en esa plenitud, ha transformado nuestra vida, porque a partir de ese momento habremos aprendido a batallar con nuestras dificultades, tomados de la mano del Todopoderoso, del que no ha perdido una batalla, del que nunca ha sido vencido, del que siempre nos puede sacar vencedores. Amén. Los milagros entonces deben llevarnos a la salvación. Los milagros deben llevarnos a la afirmación en la fe del que nos ha salvado. Ese es su verdadero propósito. Concluyamos entonces. Asegurémonos de que Jesús no sea un profeta sin honra en su propia tierra. La iglesia y el mundo mismo deben ser lugares en los cuales el Señor debe recibir toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Pero no hay honra ni gloria más grandes que reconocer que Él es el Mesías, que reconocer que Él es el Salvador del mundo, que reconocer que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sería lamentable que en su propia iglesia todavía le concibamos nada más como el que hace milagros y lo vengamos a buscar solo cuando estamos afligidos.
Y venimos a decir, Dios mío, solo cuando los problemas aparecen, porque sabemos que es hacedor de milagros. Necesitamos conocerle como el Mesías, como el Señor del universo, como el que sostiene todo lo que vive, y entonces nuestra vida cambiará. Vamos a orar.